precisamente el gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, Jorge Ernesto Silva, se ha referido a esta situación. Efectivamente, mediante auto del 20 de agosto del 2019, el Tribunal Administrativo del Casanare decretó medidas cautelares ordenando la retención de los dineros en los bancos de la entidad hasta por 2.470 millones de pesos, esto para proteger un cobro ejecutivo que accionó la unión temporal que ejecutó la planta de tratamiento modular y que se terminó en agosto del año pasado. Nosotros no hemos podido cancelar al contratista toda vez que la fuente de financiamiento de estos recursos obedecen al convenio 590 suscrito entre el municipio de Yopal y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo. En este orden de ideas, nosotros nos encontramos en el proceso de cobro de estos recursos, para lo cual recurrimos inicialmente a una conciliación judicial a través de la Procuraduría, proceso que no resultó satisfactorio, y por esta medida es que la empresa se ha visto afectada financieramente al tener los recursos bloqueados de los bancos y no poder atender de manera inmediata los pagos próximos que se nos presentan. En este sentido, pues es una situación que de todas maneras está afectando financieramente a la empresa, con ocasión del no pago de los recursos por parte del municipio en virtud del compromiso de este convenio. Esas las declaraciones del gerente de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal. La responsabilidad del pago también es de la alcaldía, ¿no? Sí, señores, de la alcaldía, y bueno, se ha generado una polémica bien grande a raíz de esto. Señor alcalde, ¿por qué se ha demorado el pago al señor contratista de la planta modular? Leonardo Puente, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días a toda su audiencia. Hombre, en efecto, se trata de un asunto sumamente delicado, complejo, nada más ni nada menos que el pago de la famosa planta modular que estalló por allá a finales del año 2013 y causó, pues, bueno, tantas implicaciones de todo tipo, incluso la medida de aseguramiento de unos exfuncionarios, bueno, una serie de sanciones, el exalcalde de Yopal de ese periodo de gobierno, 2012-2015, termina prácticamente por ese concepto sancionado por la Procuraduría, destituido. No es un asunto menor el que está en juego con el pago de esa infraestructura, Miguel Ángel, y si nosotros, cuando hablo de nosotros, hoy, como municipio y como su vocero, no hemos hecho esos giros es porque existen serias controversias de tipo jurídico, contractual y técnico, que pues siempre fue mi deseo desde que llegué a la alcaldía tratar de resolver, pero que como el mismo gerente acaba de confirmar, en un proceso de intento de conciliación para revisar cómo se pagaba, pues ya prácticamente llegamos la semana anterior o hace unos 8 o 10 días a un informe del supervisor por parte de la Secretaría de Obras Municipal, en donde de manera concreta, muy directa y contundente nos dice que la obra no se puede recibir. Pero entonces, alcalde, disculpe, pero entonces, ¿por qué el juez le da la razón al contratista y congela las cuentas de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal por más de 2.000 millones de pesos? Por una sencilla razón, Miguel Ángel, y es que la empresa adelantó una conciliación ante el Tribunal Administrativo de Casanare y el magistrado que acompañó esa conciliación definió que debía adelantarse la construcción de la obra en aras de resarcir, digamos, y de cumplir con la obligación de satisfacer la necesidad de la comunidad yopaleña, de todos los habitantes de Yopal, de tener esa planta funcionando, y lo que se llegó fue a un arreglo en el cual solamente se sentaron a conciliar dos partes, la empresa y el contratista. Esa fue una de las ejecutorias de la señora Luz Amanda Camacho, la polémica agente interventora, que obraba sola y nunca tenía en cuenta la alcaldía, ¿no?
es ahí donde Miguel Ángel vienen, digamos, una cantidad de factores sobrevinientes o para que la gente nos entienda, antiguos, antecedentes de esta situación. Y es que el tribunal le deja, para responder concreta a su pregunta, el tribunal deja una nota en esa conciliación donde dice: señores de la empresa, ahorita le mando si quiere el texto para que lo revise, señores del acueducto, aquí están ustedes conciliando, y así la plata no esté en las cuentas del acueducto, así sea la alcaldía quien financió el convenio y quien tenga los recursos, los responsables por lo que aquí se está conciliando, por lo que se está acordando, son ustedes, y no hay lugar a reclamos ni a reproches de ninguna clase. Si llegara a presentarse cualquier controversia al momento de entregar o de cancelar, es decir, el tribunal está diciendo: así la plata sea del municipio, usted es el que responde, empresa. Eso quedó ahí claramente consignado y definido en esa conciliación. Y nosotros llegamos, Miguel Ángel, para que entiendan que no es un capricho que yo estoy diciendo, no paguen, no le paguen a la empresa, no, de ninguna manera. Como le digo, llegamos con toda la voluntad de desenredar eso. Pero existen 4 razones muy poderosas que nos limitaron para hacerlo. Primera, el alcance del contrato se modificó. El convenio que suscribió el municipio con el acueducto decía: construyase una planta de 400 litros por segundo. Y en la conciliación hacen una planta de 300 litros por segundo. Es decir, eso es como si usted hiciera un contrato para una casa de 4 pisos y después se sienta el contratista y el maestro y decide: no, hagamos solamente 3 pisos, porque queda mejor de 3 pisos. ¿Y quién fue el veedor? En ese acuerdo, ¿qué veeduría hubo entre la señora Camacho y el contratista? Como le digo, esa es una conciliación que se hace ante el tribunal, en donde seguramente se valoran aspectos financieros, una cantidad de asuntos técnicos muy... Pero el hecho, alcalde, de que se haya hecho en el tribunal, ¿no le da legalidad a ese acuerdo, así sea injusto para la empresa? En principio sí le da legalidad, por supuesto que le da, digamos, ese se vuelve un arreglo en donde hay un juez que sirve como testigo y que da un marco, define unas reglas de juego para el cumplimiento de lo acordado, y eso tiene un alcance que obliga. Por eso hoy hay un auto ordenándole cumplir a una de las partes. Lo ideal habría sido que el municipio estuviera sentado en esa mesa para poder haber convenido todos estos temas desde el principio. Pero déjeme seguirle contando cuáles son los otros puntos. El primero es ese: ya no es una planta de 400 litros, sino de 300 litros por segundo. ¿Y eso qué significa? Modificación al objeto del contrato. Y eso significa básicamente cometer una irregularidad, y de entrada estar entrando en un terreno muy complicado que puede comprometer fiscal, disciplinaria y hasta penalmente al municipio si nosotros llegamos a aceptar en esos términos la conciliación y la entrega y pagamos. Primer punto. Segundo punto, se cambia el esquema de costos, el alcance del contrato, que antes estaba previsto por costos unitarios, tiene una serie, todos los elementos estaban inicialmente, las partes de la obra, en una lista de precios donde estaba todo, los tornillos, las láminas, y esta planta que se construyó se hizo por un valor global, en donde se pagan 3 módulos de 100 litros, hechos, no importa con qué los haya hecho ni cómo, lo importante es que usted abra la llave y salga la cantidad de agua. Ahí el criterio y el alcance del contrato también se modificó. Entonces eso es irregular. Cambiar el objeto, cambiar el alcance de un contrato, pues hace que sea imposible conciliar su liquidación. Sin embargo, nosotros entramos a lo largo de cerca de un año a mesas de trabajo, de discusión para conciliar los términos de precios y mirar si se podía encontrar una justificación técnica y jurídica que nos diera la lógica y los elementos suficientes para avanzar y cancelar los recursos. Luego viene otro tema que también es muy delicado, Miguel Ángel, y es que las pólizas no existen, ya están vencidas. Es decir, nosotros hoy, si recibimos formalmente como parte del convenio la obra, no tendríamos cómo hacer responder por cualquier falla
al contratista en 6 meses o en 1 año o en 2. Lo normal es que una obra de estas tenga por lo menos 3 años, pero generalmente son 5 años de garantía de estabilidad y de calidad de la obra, ¿sí? Entonces, ese tercer punto es también sumamente delicado y compromete de manera muy severa al municipio. Y cuarto, que es lo que le acabo de decir que ocurrió hace escasos 8 o 10 días, el supervisor, después de todo este desgaste y de tratar de buscar la manera de entender, interpretar esa conciliación hecha, digamos, al margen de Yopal, sin que Yopal pudiera participar, pues lo que nos escribe ya como conclusión en un documento es: no tengo condiciones para recibir y autorizar como supervisor técnico, porque encuentro que hay una serie de factores y de deficiencias y de asuntos en el componente técnico que no permiten total claridad para liquidar el convenio. Pero ¿Qué es entonces... lo que procede? Y es la orden que nosotros ya dimos, Miguel Ángel, pues iniciar las acciones jurídicas que corresponda y pedir, y ya será en sede judicial donde se concilie. Pero mientras tanto, alcalde, están embargadas las cuentas de la empresa de acueducto que, según entendemos, tiene su economía también bastante minada, bastante afectada, y que incluso comprometería el pago de salarios de los empleados. No, ese es un escenario sumamente complejo, pero como le digo, la empresa asumió esa responsabilidad en los términos que le estoy diciendo. No le estoy diciendo que nosotros no entendamos esa responsabilidad ni que no tengamos claro que es una situación crítica, muy difícil. No, eso está completamente claro, pero es una responsabilidad asumida por la empresa, que en este momento y desde casi el momento que llegamos a la alcaldía hace 1 año y medio, significó un elemento de tensión muy grande con la empresa, porque la insistencia a que simplemente firmáramos y desembolsáramos los recursos ha sido permanente y lógica. Pero ¿por qué no se hizo esa conciliación con el municipio sentado en la mesa? Esa pregunta es la que habría que hacer. Hoy hay una situación crítica, evidentemente difícil para la empresa, que hay que mirar cómo se resuelve. Yo no me cansaré de decirlo, la empresa está semi-intervenida. El gerente atiende más las directrices y órdenes de Bogotá. De hecho, viaja todos los jueves o viernes, permanece más atendiendo y reportando a Bogotá que al mismo municipio. Entonces tenemos una situación realmente ambigua, en donde las determinaciones y la relación con la empresa no es la relación normal de una empresa administrada por el municipio, por esa resolución de levantamiento de la intervención que también ya demandé, alcalde. Miguel Ángel. Perdón, alcalde, sumado a esto, ¿hay un endeudamiento firmado para la administración y operación de esta planta conciliada? ¿Cómo se maneja ese tema? Y además, Luisa, sobre ese tema, usted tocó un tema muy importante. Nosotros estamos pagando ese endeudamiento que hizo la empresa vía tarifa, ¿no? Vía tarifa. Vía tarifa estamos pagando los usuarios, otra decisión de la señora Luz Amanda Camacho y de la Superintendencia de Servicios Públicos. Versiones que son las de la otra planta, la planta alterna. Ahora tenemos 2 plantas y ese es otro asunto que no se ha investigado a fondo, Miguel Ángel, pero que en algún momento saldrá a flote. Se construyen 2 plantas que tienen la capacidad cercana a 500 litros por segundo, pero no hay agua. No hay agua. Solamente con una de esas solas plantas, con esta última que se terminó, la famosa planta modular que ahora llaman conciliada, la tablona da abasto, digamos, de manera normal. Esa es la capacidad real. ¿Quién va a pagar esas otras inversiones adicionales y por qué se hicieron? Y eso no es un detrimento, tener construida otra planta que en efecto, si usted lo revisa, ni siquiera sería necesaria, pero que se hizo para tratar de resolver un momento muy crítico ante el desastre que ocurrió con la planta inicialmente proyectada. Todos recuerdan la planta esta de fibra de vidrio que estalló. Entonces hoy tenemos un escenario muy crítico, en una controversia contractual, una conciliación que fue imposible de lograr, alcalde, con un riesgo altísimo, Miguel Ángel. Pero quizás acá lo más insólito, alcalde, es que los mismos que construyeron ese esperpento de planta modular, por favor, Andrés, busquemos las imágenes de la primera planta modular, los tanques negros, esos altos, los mismos contratistas, se les cae la planta, les dan la oportunidad de hacer una planta conciliada para resarcir el daño y ahora demandan y embargan las cuentas de la empresa. Y ahí está un señor Norato, que es un contratista de hace años y años de la empresa de acueducto. ¿Por qué le siguen dando contratación a ese señor? Se pregunta uno, alcalde.
Yo no conozco esa información, esos son temas ya de manejos de la empresa que ha estado intervenida y no sé si tenga contratos distintos a este. Lo que tiene sí es una obligación y un trabajo y unas obras hechas que está reclamando que le paguen, porque se sentó y concilió con la empresa y la empresa aceptó unas condiciones y desafortunadamente no las cumplió. La empresa hizo el arreglo dependiendo de la plata de la alcaldía, pero dejó claro en el documento que respondía por el pago independientemente de si la alcaldía giraba o no. Le voy a enviar el documento ahora, Miguel Ángel, a todos los colegas del periodismo para que vean un párrafo muy concreto de esa conciliación donde el tribunal dice: no hay lugar a que se haga ningún reclamo futuro si la alcaldía de Yopal tuviera cualquier inconveniente o si se presentara cualquier inconveniente para el giro de los recursos. Es usted, empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, quien responde por lo aquí conciliado. Es decir, quien responde por el pago de esa nueva planta, que como le digo, es una planta que es diferente a la que se contrató. Y ahí los abogados que nos acompañan y que han rodeado esta discusión, que son cerca de 4 abogados de la alcaldía, me dicen: alcalde, ese es un asunto muy serio. Hay personas ya condenadas, sancionadas, y usted, al entrar a desembolsar esos recursos, tiene que estar completamente claro el panorama. Y con esos elementos que le acabo de decir: cambio del objeto, cambio del alcance, cambio de los componentes, no existencia de pólizas, y un informe del supervisor en donde dice que no existen los elementos para liquidar a satisfacción, pues estaría yendo en contra de los propios intereses de la administración y exponiéndome en lo personal. Y aquí otra de manera muy grave. Y otra cosa, alcalde, que uno no entiende es, en algunos casos la superintendencia se adueña prácticamente de la empresa y de las decisiones de la empresa, pero en otras se lava las manos, en otras sí la responsabilidad es de la alcaldía. Es decir, hay una doble moral y un conflicto de intereses de la superintendencia en varios temas que le dan a uno muchas cosas que pensar. Luisa, ¿quería hacer otra pregunta, Luisa? Sí, quería preguntarle al alcalde si el municipio podría iniciar alguna acción teniendo en cuenta que se reformó el diseño original para que se pudiera entregar una obra más pequeña. Totalmente, fue la directriz que dimos desde la misma semana pasada. Yo creo que esta semana ya iniciamos un proceso de una demanda que pues realmente hicimos el esfuerzo por no instaurar. Realmente esto ha debido suceder un par de meses atrás porque son muchos los viajes, las mesas de trabajo, las reuniones de un equipo de cerca de 5 personas, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, hidráulicos y sanitarios, abogados, sentados en una mesa con los contratistas, con los constructores, con la empresa, tratando de entender la manera y de buscar la manera de recibir y cancelar esos recursos. Como no se llegó a ese punto de encuentro satisfactorio y sigue existiendo ese margen de duda sobre el riesgo que hay financiero, disciplinario, fiscal, de todo tipo, e incluso hasta penal, porque hay asuntos de materia contractual que pueden ser muy delicados. Entonces lo que nosotros tenemos es que proceder ya por la vía judicial. Lo vamos a hacer esta misma semana, lo que le pedí a los abogados antes de que termine. Tiene que ya estar instaurada esa demanda y tendrá que ser un juez, así como se concilió ya ante el tribunal, pues en una conciliación judicial. Espero que logremos ponernos de acuerdo, pero bajo el amparo y la supervisión de una autoridad judicial que nos dé total garantía de que cualquier decisión que se tome no va a generar implicaciones ni sanciones para nadie, ni para el municipio, ni para nadie en lo personal. Alcalde Leonardo Puentes, gracias. A ustedes muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vea esa postal, déjenme la foto por favor, señor. Vea esa postal, Luisa, que es más un cuadro chistoso que da risa, ¿no? El alcalde de la época, el señor Selemín, y el secretario de obras de la época en la planta modular que se cayó, tomando agua del tubo, es decir, demostrando que era agua pura la que ellos le iban a entregar a la ciudad, que era transparente como la obra que estaban construyendo a las espaldas. Esta foto definitivamente es muy jocosa, muy chistosa y también marca nuestra realidad de nuestros dirigentes políticos, de los bufones que hemos tenido en la alcaldía de Yopal. Ojalá tengamos en cuenta ahorita que ya vienen las elecciones prontito, todas esas situaciones por las que pasa nuestro municipio a causa de la ineficiencia o la omisión de algunas acciones en las administraciones tanto municipales como departamentales.
Ahí en la otra foto aparecen también los otros protagonistas, el señor Edwin Miranda, ¿no? Que fue el gerente de la empresa, que fue el gerente técnico de la empresa también, que estuvo en la cárcel, que también está muy involucrado en ese escándalo que todavía, ahí están todavía las consecuencias de todos esos malos manejos en la empresa de Acueducto.